Hola amigos, bienvenidos al programa literario Lectura Prohibida. Hoy vamos a empezar hablando con los estudiantes de Daniel Sánchez Bustamante. Vamos a hacer nuestra reseña en un análisis de la biografía del autor y sobre qué tratan los temas principales. Sobre la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Bueno, esta historia fue escrita por el autor Gabriel García Márquez. Y en todo el transcurso de este programa veremos sobre qué se trata la historia, qué problemas ocasionó y todo se frío. ¿Alguien nos podría decir cuál fue la biografía? Bueno, Gabriel García Márquez fue un escritor, periodista y novelista colombiano que ha nacido en el año 1927, el 6 de marzo. Bueno, se volvió famoso por utilizar el realismo mágico que combina la fantasía con la realidad. A lo largo de su historia ha ganado premios tales como el Premio Nobel, que ha sido en el año 1982. Lamentablemente Gabriel García Márquez ha fallecido el 17 de abril de 2014. Ahora, para continuar sobre la historia, quisiera saber cuál es el género literario, a qué tipo de corriente pertenecía este autor. Esta obra pertenece a lo que sería el boom latinoamericano, que es un movimiento que se produjo en los años 1960 y 1970, donde revolucionó totalmente la narrativa en América Latina. Uno de los autores más principales serían Gabriel García Márquez, donde utilizó nuevas formas de contar historias, combinando lo real con lo fantástico. El cuento tiene el género literario que sería donde destaca el realismo mágico, que el realismo mágico, para darles un pequeño contexto, es donde se combina lo real con lo fantástico de manera natural. Un ejemplo, por ejemplo, los personajes no se exaltan o se sorprenden sobre, digamos, ver a un fantasma, un dios o personas que tienen algún superpoder, viéndolo como si fueran de su propia vida cotidiana. Esto es lo que serían movimientos literarios y su género. Bien, gracias a todo lo que complementaron. Sé que me respondieron muchas dudas a mí y gracias y a los demás por esta historia. Ahora, ¿alguien nos podría decir un resumen breve sobre el tema de la historia? Claro, Heréndida era una joven bastante sumisa y callada. Ella estaba a cargo de su abuela, lo cual era muy autoritaria y estricta en la rutina de su nieta. Un día Heréndida tuvo un accidente, quemó la casa de su abuela y la abuela, enfadada y pasaron varias cosas por su mente, y llegó a prostituirla para ganar dinero y saltar esa cuenta. En uno de esos viajes donde la llevaba a prostituirse, Heréndida conoce a un joven, el cual es llamado Ulises. Ulises se enamora de Heréndida e intenta sacarla de esa rutina que tenía, que era la explotación sexual, también laboral. Heréndida también estaba cansada. Ulises, para hacer todo esto, intenta matar a la abuela, la cual la explotaba. Intentó 3 veces, al final lo consiguió, pero Ulises quería quedarse con Heréndida y formar un amor, pero Heréndida no tenía esos planes. Ella quería tener la libertad y ella tomó su propio camino. Continuando con la historia, quisiera que hablamos sobre los temas que se hablan y también en qué escenario se desarrollan. Claro, en el tema principal se podría embarcar la explotación, el abuso de poder, la injusticia social. En todo el cuento, la historia gira en torno hacia la esclavitud física y emocionalmente que embarca Heréndida, la lucha interna sobre la libertad. Como temas secundarios tenemos la explotación, el amor, la soledad, lucha por la libertad, y pues todo lo primero es los sentimientos que uno tiene dentro de uno mismo, que no lo puede expresar. Sobre el amor que tiene a una persona y el sentimiento de una persona que marca hacia otra persona por querer, amar y aferrarse tanto a esa persona. En los escenarios que se embarca esto tenemos como los escenarios hostiles, desérticos, que reflejan el sufrimiento de Heréndida. Tenemos a la abuela, que refleja la crueldad y la frialdad de su propia nieta. Entre la Heréndida tenemos la inocencia, la libertad que desea uno mismo y los sentimientos que cada uno embarca. Cada uno se refleja como agua, fuego y viento.
que representa la libertad, la destrucción y la purificación. Muy bien, entonces, ahora nos puede decir cuáles son, en la historia, qué problemáticas hubo y un mensaje referido de la historia que entendiste de todo esto que nos dieron los queridos alumnos. Sí. En sí, las problemáticas que se ven reflejadas en la historia es desde un principio en cómo Heréndida era tan callada y ni siquiera acudía a un colegio para aprender o algo. También a su vez es que después de las consecuencias que tuvo después de que haya tenido el accidente de quemar la casa, esa se tuvo que prostituir por lo que le dijo su abuela para que le pagara la deuda que tenía con ella. También a su vez se refleja mucho que en esa sociedad, en esa época, no había una importancia, una preocupación, porque ella era menor de edad, de 14 años. Entonces no se ve esa preocupación por una menor edad se esté prostituyendo. Entonces esto es como una problemática que actualmente también se refleja. Hay algunos casos en la sociedad actual que hay personas menores de edad que se prostituyen por falta de dinero o por no tener supervisión de algún familiar o algo. El mensaje en general que nos deja la historia de la Cándida Heréndida es sobre cómo esto puede impactar a nuestra sociedad y cómo personas que viven esta situación no son tan difíciles de soltar esa situación fácilmente, debido a que ya están sometidas a ese tipo de cambio que han tenido en su vida, ya que no han tenido ese amor de sus padres, o tal vez que han sido, por así decirlo, y como que lo normalizan. Pero al final Heréndida nos refleja que sí puede haber una libertad y un cambio en nuestra historia, y que puede ser posible acabar todo esto. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en esta obra que fue la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desarmada, que fue escrita por el autor Gabriel García Márquez. Bueno, ahora nos despedimos de este programa. Adiós.